Me llamo Elvira Santos. Nunca fui la preferida. Ese lugar siempre fue para mi hermana menor, Clara. Desde pequeñas, ella era el centro de atención, risueña, carismática, la clase de niña que los vecinos recuerdan con cariño. Nuestra madre, Isabel Santos, la adoraba. Es igualita a mí, decía, apoyando la mano en el hombro de Clara, como si yo no estuviera en la misma habitación. Y tal vez, para ella, no lo estaba. Yo era callada, leía. Aprendí a coser antes de saber montar en bicicleta. Demasiado seria. Mi madre solía decirlo sin dureza, pero tampoco con ternura. Lo decía suspirando, como quien ya ha asumido una decepción antigua. Cuando venían sus amigas a casa, siempre presumía de Clara. Recuerdo una vez, cuando tendría unos 10 años, que Isabel organizó un desayuno para su grupo de cartas. Yo iba bien vestida. Había ayudado con la bandeja de fruta. Al entrar en el salón, me vio, me hizo un gesto rápido y murmuró: «Ahora no, Elvira». Más tarde me explicó: «Es que eres difícil de presentar, no disfrutarías con tanto chismorreo». Nuestro padre, Antonio Santos, nunca me hizo sentir así. Era más reservado que Isabel. Trabajó como tornero durante más de 40 años, un oficio que deja grasa en las manos, aunque te las frotes 1000 veces. Nunca faltó a una cena, ni olvidó un cumpleaños, ni alzó la voz. No era de mostrar mucho, pero observaba todo. Cuando saqué un 10 en matemáticas, lo colgó en la nevera. Incluso cuando Isabel resopló: «A tu edad ya no se cuelgan exámenes, queda ridículo». Él solo sonrió y lo dejó allí. Siempre nos trató igual. Eso era lo que me mantenía firme. Papá me quiere igual. Cuando Clara recibió un vestido nuevo para una fiesta del instituto y mi madre dijo: «Tú nunca vas a esas cosas», yo me repetía: «Papá me quiere igual». Ni en la adultez cambió mucho. Clara seguía viviendo como si el mundo le debiera algo. Tuvo empleos, sí, pero nada estable. Cuando uno no funcionaba, Isabel siempre tenía una excusa. No era el trabajo adecuado. O la jefa estaba celosa. Clara seguía adelante con su sonrisa, mientras yo iba construyendo mi carrera paso a paso, sola, sin ayudas. Fui la primera en independizarme. Alquilé un piso en Zaragoza, pagaba mis facturas, arreglaba el coche y seguía yendo a casa los fines de semana. Pero en cada visita seguía siendo la hija invisible. En cambio, Antonio siempre notaba mi presencia. Dejaba encendida la luz de la entrada. Tenía café preparado. «¿Qué tal en el trabajo?», preguntaba, y lo decía con interés real. Nunca tuve que competir por su atención. Él me la daba. Así era el equilibrio de nuestra familia. Isabel y Clara brillando, moviéndose ruidosas como fuegos artificiales, y papá y yo, quietos en el centro. No supe lo frágil que era ese equilibrio hasta que se rompió. Papá se jubiló a los 65. No quiso fiesta. Un viernes volvió a casa con una caja y unos guantes de trabajo. «Ya está», dijo. Al principio fue bonito tenerlo más en casa. Se puso a construir un comedero para pájaros. Empezó un pequeño huerto en el patio. Yo pasaba después del trabajo y siempre tenía algo que mostrarme. Pequeñas cosas. Útiles. Así era él. Siempre arreglando. Siempre mejorando un poco más. Hasta que un día, bajando los 2 escalones del porche trasero, tropezó con el talón y cayó mal. Se rompió la cadera. La operación fue rápida, pero la recuperación desesperadamente lenta. Hizo lo que pudo, pero incluso con fisioterapia, no volvió a moverse igual. Perdió fuerza, ánimo. En cuestión de meses, dependía del andador, luego de la silla de ruedas. Odiaba estar quieto. Isabel lo odiaba aún más. «Se pasa el día sentado», murmuró una vez, sin notar que yo estaba cerca. Clara asintió, hojeando una revista. «Es muy deprimente. Apenas habla». «¿Y os sorprende?», dije desde detrás. Se giraron sorprendidas. Isabel se rió demasiado fuerte. «No es por mal, pero es duro verle así». Pero no le veían. No de verdad.
Las señales empezaron siendo pequeñas. Isabel dejó de cocinar. Clara decía que no soportaba ayudarle con el baño o los medicamentos. Luego apareció un folleto turístico. Un hotel de lujo en la costa de Almería, con spa, catas de vino y rutas a caballo. «Tiene buena pinta», dije. Isabel asintió. «Estamos pensando en ir unos días sin tu padre». «Él no puede volar así», dijo Clara. «¿Y quién va a quedarse con él?», pregunté. Isabel hizo un gesto vago. «Tú, claro. Siempre se te ha dado bien esto». Ni preguntaron. Dieron por hecho. Y siguió ocurriendo. Salidas, cenas, fines de semana fuera. Sin avisar. Yo llegaba a cuidar de papá y lo encontraba solo, viendo golf con el volumen bajísimo. Una tarde, llegué justo antes que Teresa Martín, la auxiliar que contratamos unas horas al día. Me miró confundida. «¿No hay nadie más en casa?» «No». Me dijeron que habría alguien ayudando. Llamé a Isabel. Nada. Clara respondió 2 horas después. «Estamos fuera. ¿No puedes esperar?» Esa noche le di yo el baño. Papá se disculpó. No supe qué decir. No podía mentirle. Pedí ayuda. Que se turnaran, que controlaran la medicación, que llevaran el papeleo. Isabel suspiró. «Yo no soy enfermera, Elvira. Tengo mi vida». Clara dijo: «Tú eres buena organizando las carpetas, los horarios, los teléfonos. Esto es lo tuyo». Y entonces empezó a oler raro. 6 meses después de la caída, dejé de recibir los extractos bancarios que solía revisar con papá. Pregunté. «Ahora todo llega por email», dijo Isabel. «Así hay menos papel». No insistí, pero no me gustó. Una tarde intenté entrar en la banca online con las claves que le había creado yo misma hace años. Acceso denegado. Llamé al banco. Me dijeron que habían cambiado los permisos. Yo ya no figuraba. Esa misma semana, escuché a Isabel al teléfono reservando un retiro. «Cárgalo en la cuenta principal», dijo. «¿Cuenta principal?», pregunté luego. Isabel sonrió. «Es de papá», dijo Isabel mientras sostenía un papel. «Ahora tenemos el poder notarial. Es más sencillo así». Me quedé paralizada. «¿Desde cuándo?». «Desde hace 2 meses. Lo necesitábamos para decisiones médicas, ya sabes. Cosas legales». «No me habíais dicho nada». Isabel se encogió de hombros. «Estaba hecho, sin dramas». Clara intervino desde el sofá. «No te preocupes, Elvira. Lo tenemos todo bajo control». Pero no lo tenían. No de verdad. Se habían hecho con el control en silencio, de forma legal, total. Y yo no lo vi venir. En el 8.º año, papá ya solo ocupaba una habitación. Ya no salía de casa. Se quedaba casi siempre en la sala del fondo, donde la luz de la tarde era suave, y su sillón junto a la ventana se había convertido en una segunda piel. El jardín estaba descuidado. El comedero de pájaros, vacío. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, seguía preguntando por mi día. Reduje mi jornada en el trabajo a media jornada. Teresa, la auxiliar, solo podía cubrir 3 tardes por semana. El resto era para mí. Isabel y Clara se habían desvanecido del mapa. Clara, otra vez entre empleos, pero siempre demasiado ocupada para ayudar. Isabel decía que la artritis en las manos no le permitía hacer mucho. Dejé de insistir. Un jueves, tras una ecografía que debía ser rutinaria, el médico me pidió que pasara a su despacho. No cerró la puerta. No hacía falta. «Su padre tiene un cáncer de páncreas en fase terminal», dijo. «Hablamos de meses, no de un año». Papá debió notarlo en mi rostro cuando volví a la sala de espera. No hablé. Él simplemente me tomó de la mano. Esa misma noche escribí a mi empresa y presenté la renuncia. No lo anuncié en casa. Isabel no preguntó. Clara solo dijo: «Vaya decisión». Pero para mí no lo fue. Cada día desde entonces se volvió más claro. No había tiempo que perder. Le preparaba comidas que pudiera tragar, controlaba la medicación, organizaba las citas, le leía en voz alta cuando estaba demasiado cansado para abrir los ojos. Una tarde, mientras ordenaba un cajón en la sala, encontré un sobre con mi nombre. Dentro había una carta. Su letra, limpia.
algo temblorosa, pero legible. Elvira, si estás leyendo esto, es probable que ya no me queden fuerzas para decirlo en voz alta. Quiero que tengas lo poco que he podido guardar. No es mucho, pero es algo que importa. Cuídate. Has hecho más que suficiente por mí. Con cariño siempre, papá. Detrás de la carta había una copia de un contrato de alquiler de un piso de 2 habitaciones a unos 40 minutos de Zaragoza. Reconocí el nombre del residencial. Habíamos pasado por allí una vez camino a la clínica. Él lo señaló y dijo: bonito sitio, cerca de un parque. Ya había dejado una señal. Y supe por qué. Miguel Reyes, el coordinador de cuidados paliativos que cubría a veces a Teresa, se había convertido en algo más que amable. Compartimos largas conversaciones en el porche, café en vasos de papel, silencios comprensivos. No éramos pareja oficial, pero tampoco desconocidos. Cuando papá se enteró, no me juzgó. Sonrió. «Te mereces a alguien que se quede», dijo. Y mientras yo me ocupaba de cuidarlo, él había estado planeando algo para mí, para nosotros. Una fecha de boda anotada en un calendario de otoño, señales de pago, recibos, todo ordenado en ese mismo sobre. Nunca le dijo nada a Isabel ni a Clara, solo a mí. El día antes de perder la capacidad de hablar, susurró: «Empieza tu vida. No esperes permiso». Le apreté la mano y asentí. Papá falleció en silencio un domingo por la mañana. Yo estaba con él. Acababa de cambiarle las sábanas, cuando noté que su respiración se había vuelto lenta. Me senté a su lado, le tomé la mano y esperé. No volvió a abrir los ojos. No hubo palabras finales, solo una última exhalación, suave. Y luego quietud. Llamé al servicio de cuidados. Llamé a Teresa. Luego me senté en el borde de la cama durante mucho rato, sin llorar, sin moverme, solo acompañando el momento. Isabel y Clara no respondieron al principio. Isabel contestó al tercer intento. «Estamos de compras. Te tocará a ti gestionar esto». Y lo hice. Llamé a la funeraria, gestioné el certificado de defunción, reservé la iglesia, elegí las flores. Clara me escribió más tarde. «Avísame a qué hora es la misa. Veré si puedo ir». La mañana del funeral llegué temprano, coloqué las sillas, saludé a los primeros asistentes. Isabel apareció tarde, con un traje negro impecable. Clara llegó después, aún con las gafas de sol puestas. Ninguna ofreció ayuda. Pero cuando llegó la hora de los discursos, Isabel subió al atril como si fuera su escenario. Dijo lo correcto. Habló de la fortaleza tranquila de Antonio, de su dedicación, de sus sacrificios. Yo miraba al suelo y trataba de que las palabras no me vaciaran por dentro. Después del funeral, volví a casa, nuestra casa, la que aún olía a su jabón y a café recién hecho. No quería nada más que estar sola, pero Isabel y Clara ya estaban allí. Sentadas en el salón con copas de vino, como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar», dijo Isabel. Yo seguía en el recibidor, aún con el vestido negro. «¿Puede esperar?» «No puede», respondió Clara, levantando un documento. «Es una renuncia. Dice que aceptas no impugnar nada de la herencia. Es solo un trámite. No me moví». «Tenemos el poder notarial, Elvira», añadió Isabel. «Hablamos con el abogado. La casa nos corresponde. Lo que queda en las cuentas ya se está gestionando». Miré el papel, luego a ellas. «Papá acaba de morir. Y no queremos parecer frías», dijo Isabel, «pero estas cosas se mueven rápido». «Mejor adelantarse», añadió Clara. «Tú ya no vives aquí. Vas a casarte, ¿no? Ya tienes tu vida». No se lo había contado. No respondí. «Elvira, por favor», insistió Isabel. «No lo hagas más difícil. Ya hemos pasado bastante». Quise discutir, gritar, pero solo cogí un bolígrafo de la mesa del centro y firmé. Nadie dio las gracias. Isabel se levantó. «Tendrás que dejar la casa en 10 días». «Ya contactamos con una inmobiliaria», asentí una vez. Clara se sirvió otra copa de vino. Aquella noche hice las maletas en silencio. Me llevé solo lo imprescindible. Algo de ropa, una foto enmarcada de papá, una pila de sus cuadernos
y el sobre que me dejó. Nadie se acercó a la puerta cuando me fui. 3 días después sonó el móvil. Estuve a punto de no responder. El número era familiar. La casa. La casa que ya no era mía. Contesté. ¿Dónde está? Era la voz afilada de Isabel. No dije nada. El dinero, escupió. El de la cuenta de tu padre ha desaparecido. Todo. ¿Qué has hecho? Cerré los ojos. Me dijiste que no volviera a contactar. Respondí con calma. Esto no tiene que ver con eso. Es una emergencia. En esa cuenta había miles de euros. Vosotras teníais el poder notarial, le recordé. Tú y Clara. A mí no me dejabais ni mirar. Dejaste la libreta en el escritorio, dijo. Pero el dinero ya no está. Yo no toqué nada. Hubo un silencio. Luego oí la voz de Clara al fondo. Pregúntale otra vez. Que diga dónde lo ha escondido. Isabel volvió al teléfono. Elvira, esto es serio. Hicimos planes. Pagué señas. Clara dejó el trabajo. Contábamos con ese dinero. Nunca revisasteis el saldo antes de que papá muriera. ¿Para qué? Apenas gastaba. Solo se sentaba en esa habitación. Esperé un instante. Entonces no sabíais, dije. No quedaba casi nada. Imposible. No, no es imposible. Le hablé del piso, del lugar del banquete, de las reservas, de la carta. De Miguel. Clara agarró el teléfono. Estás mintiendo. No miento. Recibí más de lo que vosotras jamás me disteis. Papá decidió eso. Vosotras no estabais. Él sabía lo que hacía. La voz de Clara se quebró. ¿Eso es todo entonces? ¿Una boda y unos meses de alquiler? ¿Eso es la herencia? Supongo que sí. ¿Y pensaba que con eso quedaba todo saldado? No respondí. Isabel volvió a la línea, esta vez más suave. No nos queda nada, Elvira. Ya pagué el crucero. Y la casa necesita arreglos que no podemos permitirnos. No entra nada. Necesitamos ayuda. Solo hasta que se estabilice la situación. Vosotras me dijisteis, le recordé, que ya no formaba parte de la familia, que me fuera y no volviera. Eso fue antes. No. Eso fue exactamente quienes sois. No respondió. Colgué y bloqueé el número. No volví a saber de ellas directamente. Pero las noticias viajan. El crucero no era reembolsable. Isabel lo había pagado entero, convencida de que la herencia le devolvería el gasto. Clara ya lo había anunciado en redes sociales. Fotos de maletas, palmeras en los pies de foto. Cancelaron, pero el dinero se perdió. Intentaron quedarse con la casa, pero las tuberías estaban viejas, el tejado necesitaba arreglo, y nadie quería invertir en una propiedad con 2 titulares y sin fondos para renovarla. Vendieron rápido. En silencio. Por menos del valor de mercado. Después de impuestos y gastos de mudanza, quedó muy poco. Se trasladaron a un piso al otro lado de Zaragoza, más pequeño, sin jardín, sin luz en el porche. Clara volvió al trabajo. Empleos temporales. Intentó pedir dinero a conocidos, pero muchos ya se habían cansado, sobre todo después de decirles que pronto sería una mujer acomodada. Lo que tenía con aquel hombre se deshizo. Dejó de llamarla. Isabel intentó volver a su antiguo trabajo en la tienda de segunda mano del barrio. Ya habían cubierto la plaza. A su edad, no es fácil encontrar algo nuevo. Yo no respondí, no hacía falta. Su historia seguía su curso sin mí. Lo único que me permití pensar fue esto. Nunca se trató de venganza, solo de irme, por fin, sin culpa. Nos casamos a principios de otoño. Fue algo íntimo, un puñado de amigos cercanos, sin alardes. El lugar era el que papá había marcado en el folleto, escondido entre robles, con un porche bañado por la luz del atardecer. Miguel estaba a mi lado, firme como siempre. Llevé un vestido sencillo, sin velo, sin... No había sillas vacías, pero lo sentí allí. Enmarcamos la carta y la colgamos junto a la puerta de nuestro nuevo piso. La tinta estaba un poco desgastada en los bordes, pero las palabras seguían firmes. Cuídate primero. Has hecho más que suficiente por mí. A veces, al salir hacia el trabajo o al volver tarde,
Me detengo frente a ella. Solo un instante. Papá no me dejó una fortuna, me dejó paz. Y creo que ese fue siempre el verdadero legado. Algunas personas heredan casas, otras heredan silencio. Durante años pensé que los discretos, los que se quedaban atrás haciendo el trabajo que nadie agradecía, no tenían historia. Pero tal vez nunca fue así. Tal vez tú fuiste quien recogió las cosas de tu padre en soledad, quien pagó las facturas cuando nadie más se presentó. Quizá nadie te dio las gracias, ni te dijo que importabas, y aún así, estuviste allí. Si te han borrado de tu propia historia familiar, esta es para ti. No tienes que justificarte. No tienes que explicar por qué te fuiste o por qué no volviste, pero si hay una palabra que alguien debió decirte, una sola palabra que aún llevas en el pecho, déjala aquí. Yo la entenderé.